Él drenó nuestros fondos de jubilación y me dejó por una mujer la mitad de su edad. Ellos lo llamaron un pivote estratégico. Yo lo llamé robo. Durante un año, no dije nada. No grité, no presenté demandas, ni hice ninguna exposición en las redes sociales. Solo movimientos silenciosos y calculados. Así que cuando entraron en el salón de baile de ese lujoso resort, de la mano, esperando aplausos por su gran expansión, no sabían que ya había comprado la compañía la noche anterior. La multitud se volvió cuando anunciaron mi nombre. Rehena dejó caer su copa. Derek se congeló a mitad de frase. Me acerqué, con un traje blanco que no habían visto desde nuestros días de inicio, y con una sola frase y una carpeta en la mano, terminé su carrera sin levantar la voz. Pero aquí está la cosa, esto no se trataba de venganza. Nunca se trató de ellos. Comenzó con una carta de impuestos enviada a la dirección equivocada, y lo que descubrí luego hizo del silencio mi arma más afilada. Antes de sumergirnos en la historia de hoy, háganos saber desde dónde nos están viendo. Y mientras miran, no se queden sentados. Sean parte de la experiencia. Si un momento capta su atención, ya sea poderoso, inesperado o profundamente conmovedor, dejen un comentario con la marca de tiempo de esa escena y compartan sus pensamientos y reacciones. Denle vida a la historia. Nos encanta ver qué momentos resuenan más con ustedes. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen las notificaciones para que nunca se pierdan una nueva historia. Por cierto, si están aquí con nosotros a las 5 de la tarde, no se pierdan la historia destacada de esta noche. Es uno de los episodios más comentados hasta el momento, con un giro que dejó a miles sin palabras. Configuren su recordatorio ahora y quédense con nosotros hasta el final, porque la historia de hoy podría conectar de una manera que no esperaban. Ahora tomen un café o té, acomódense y comencemos. Él sobrellegó un martes. Harper Langley lo encontró entre la factura de la luz y una postal de su hermana en Oregón. Casi lo tira a un lado hasta que notó la dirección del remitente, Servicio de Impuestos Internos. Su nombre estaba impreso cuidadosamente en la etiqueta, pero la empresa que figuraba debajo no era una que reconociera, Verdant Techo LLC. El nombre la golpeó como un destello de déjà vu. Durante 22 años, Harper se había mantenido al margen del centro de atención de su esposo. Derek Langley, fundador de Langley Horizons, una empresa de viajes de tamaño mediano pero en rápida expansión. Vivían cómodamente en una casa llena de ventanales y rituales tranquilos, café matutino en el jardín, competencias de crucigramas los domingos, la ocasional discusión salpicada de vino. Su vida era estable, sin importancia para los extraños, envidiable para algunos. Harper, que alguna vez fue analista financiera, se había retirado para dejar que Derek construyera su sueño. Sus hojas de cálculo se convirtieron en listas de compras, sus pronósticos se limitaban a las aplicaciones meteorológicas. Abrir la carta del IRS se sintió como tropezar con algo afilado en una habitación bien iluminada. Mencionaba un saldo de impuestos atrasados vinculado a Verdant Techo LLC, una entidad supuestamente bajo su cuenta conjunta, una empresa en la que nunca había firmado. Excepto, ese nombre. Hace 2 años, durante un brunch tranquilo, lo había sugerido casualmente. Verdant Techo suena como el tipo de lugar al que te gustaría escapar, ¿no? Derek se rió y lo calificó de irreal. Ahora aquí estaba, impreso en papelería oficial del gobierno. Su respiración se detuvo. Harper dejó la carta, recuperó su vieja computadora portátil, la polvorienta que no había tocado desde que dejó la fuerza laboral. Con los dedos volando sobre el teclado, inició sesión en su plataforma de inversión compartida. La contraseña no había cambiado. Allí estaba, múltiples transferencias, cuidadosamente programadas, enmascaradas con etiquetas de reubicación estratégica de activos. Una destacó, $500,000 retirados hace 6 meses. Sin aprobaciones, sin discusiones, simplemente desaparecidos. Etiquetado como inversión estratégica B. La mirada de Harper se dirigió a su anillo de bodas. Lo giró lentamente, como si pudiera susurrar una razón. Su mano temblaba ligeramente. No había lágrimas, solo un silencio hueco. Un petirrojo aterrizó en el alféizar de la ventana, miró hacia adentro y luego voló. Se puso de pie, con la columna vertebral enderezada por algo más profundo que la ira, no rabia, ni pánico, solo claridad. Ya no era parte de su futuro,
Y por primera vez en años, tenía la intención de reescribir el suyo sin pedir permiso. Harper no confrontó a Derek, todavía no. En cambio, hizo lo que alguna vez le habían pagado generosamente por hacer, seguir el dinero. Se contactó con alguien con quien no había hablado en años, Leo Malister, su antiguo colega y consultor de finanzas forenses. Leo no hizo preguntas, simplemente la encontró en un café tranquilo en Camelback Road, con su computadora portátil y una mirada que decía, «No me llamaste para tomar café». Revisaron los rastros de transacciones, empresas fantasma, cuentas estratificadas, pagos etiquetados como alcance de eco-marketing y subvenciones de sostenibilidad. Los patrones eran elegantes, pero Harper podía leer entre los números. Una entidad apareció repetidamente, una LLC registrada en Nevada sin oficina física y solo un apartado postal para contacto, tácticas clásicas de evasión fiscal. Verdant Hecho no era un trato único, era parte de una estructura construida para el desvío y el lavado de dinero, todo bajo el pretexto de la inversión verde. Enterrado en un antiguo hilo de correos electrónicos, a los que Harper tenía acceso como cofundadora, hace mucho olvidados, encontró un nombre, Rehena Thorne. Apareció en varias invitaciones reenviadas a reuniones virtuales tituladas Marca de Eco Retiro, siguientes pasos. Se detuvo sobre el nombre, sin título, solo uno invitado, pero su curiosidad zumbaba, necesitando más. Harper condujo a su antiguo bufete de abogados, donde ella y Derek habían presentado los documentos de incorporación de Langley Horizon. No había cambiado mucho, la misma recepcionista, el mismo olor a café rancio. En los polvorientos archivos, lo encontró, un nuevo prospecto de inversión para Verdant Hecho LLC. Su firma estaba allí, excepto que nunca había firmado ese documento. La tinta no era suya, pero la traición era demasiado familiar. Más tarde esa noche, Harper se sentó con las piernas cruzadas en el suelo de su oficina en casa. En su regazo estaba el cuaderno encuadernado en cuero que alguna vez usó para planificar su jubilación compartida. Las páginas, que alguna vez estuvieron llenas de sueños y cálculos, ahora yacían desgarradas, deshilachadas, como el futuro que se habían prometido. Trazó los márgenes destrozados con los dedos, con el corazón latiéndole, no de dolor, sino con claridad. Incapaz de dormir, miró al techo, dejando que su mente retrocediera. Esa fiesta de fin de año, hace un tiempo. Derek le había presentado a una joven con un vestido rojo. La mujer le había estrechado la mano a Harper con una calidez calculada y dijo, «Siempre he admirado su trabajo». Harper no había pensado mucho en eso entonces, pero ahora ese vestido rojo ardía en su memoria. Derek solía decir que el rojo no le sentaba bien a Harper, que la hacía ver demasiado atrevida. Pero Rehena lo usaba como una corona. Y así, los números tenían nombres, los nombres tenían caras y las caras tenían secretos. El paquete de bienvenida estaba impreso en papel reciclado, envuelto con hilo y perfumado con lavanda. Bienvenido a la quietud interior, decía en una suave escritura gris. Harper Langley se sentó tranquilamente en el asiento trasero del autobús mientras doblaba por los cañones de roca roja de Sedona, Arizona. El conductor charló con las otras mujeres sobre sesiones de yoga y baños de sonido. Harper no dijo nada. Llevaba gafas de sol grandes, un pañuelo de lino beige y usó el nombre de Clara WYN en su reserva. El resort estaba encaramado en un acantilado, rodeado de cactus y silencio. No se parecía en nada a los brillantes folletos que Derek alguna vez había agitado frente a los inversores, pero Harper lo sabía mejor. Este era el resort en el que Derek había canalizado sus fondos de jubilación, el mismo que se escondía detrás de empresas fantasmas y declaraciones de misión pulidas sobre curación sostenible. Se registró en su habitación sin ser detectada, observando los detalles, test de origen local, tarjetas de afirmación y una caja de desintoxicación digital para guardar su teléfono. Harper lo ignoró, su teléfono estaba escondido en su bolso, con la aplicación de grabadora de voz lista. No estaba aquí para sanar, estaba aquí para escuchar. La primera sesión tuvo lugar en una cúpula tipo yurta, con paredes cubiertas de tapices relajantes. Las mujeres se sentaron con las piernas cruzadas en círculo, compartiendo historias de desamor y agotamiento. Al frente se encontraba una figura familiar, Rehena Thorne. Parecía aún más joven en persona, vestida con un blanco fluido, su voz melodiosa y práctica mientras guiaba al grupo a través de ejercicios de respiración. Harper no habló, mantuvo la cabeza baja, el teléfono metido en su regazo debajo de una bufanda.
Durante una sesión de piso abierto, un joven empleado dudó y luego dijo, nuestro jefe dice que el trabajo nos cura, pero estamos haciendo turnos dobles por la mitad del salario. Una oleada de risas nerviosas siguió. Rehena sonrió con fuerza y cambió de tema, pero Harper ya había comenzado a grabar. Más tarde esa noche, Harper revisó el audio en su habitación. Su recibo del spa mostraba un baño de minerales premium que no había pedido, solo una discrepancia de $75, pero insinuaba un patrón mayor, cargos falsos, informes inflados, mala gestión disfrazada. Salió a su balcón, el desierto se extendía interminablemente ante ella, quemado por el sol y crudo. El paisaje era implacable, pero persistió. Harper agarró la barandilla, respirando el aire seco, y durante mucho tiempo, simplemente miró. De vuelta adentro, abrió un cuaderno nuevo. La primera línea que escribió fue simple, hoy, no lloré. Solo pensé. La mañana siguiente trajo otra sesión. Harper llegó temprano, con la esperanza de sentarse cerca del frente esta vez. Dio vuelta a una esquina y se congeló. Derek caminaba por el vestíbulo, flanqueado por dos hombres con trajes y Rehena a su lado. Se rió, señalando hacia la sala de conferencias principal como un hombre al mando de su imperio. Rehena se inclinó, tocándole el brazo. Harper se encogió en las sombras del corredor. Pasaron sin un atisbo de reconocimiento. Ya no era la mujer que él conocía, la esposa de voz suave con blazers neutros, la que asentía y difería. Esa Harper se había ido. Cuando desaparecieron en la sala de reuniones, exhaló lentamente. Luego, por primera vez en mucho tiempo, sonrió, no por despecho, sino porque entendió algo esencial, él no sabía que ella estaba allí, y eso significaba que el juego finalmente había comenzado. Harper ajustó el cuello de su blazer gris pizarra y miró su reflejo en las puertas de cristal tintado del ala administrativa del resort. Se había ido la bufanda suelta y el comportamiento casual de una invitada a un retiro. En su lugar, había alguien más nítido, más silencioso, más difícil de ubicar. Se presentó como Clara WYN, una consultora independiente que investiga modelos de la industria del bienestar. La mentira ahora le resultaba fácil. Adentro, el vestíbulo zumbaba con música suave y charlas del personal. No tardó mucho para que Harper entablara una conversación con Jenny, una recepcionista cuya sonrisa cortés no llegaba del todo a sus ojos. Jenny era rápida, observadora y claramente recelosa de la jerarquía del resort. Durante los siguientes 2 días, Harper se quedó cerca del escritorio durante los cambios de turno, compartiendo lo suficiente para generar confianza. Al tercer día, invitó a Jenny a cenar fuera del lugar, un tranquilo bistro escondido detrás de una galería de arte en la ciudad. Con copas de vino, Jenny se abrió. Habló de prácticas de reclutamiento que parecían demasiado rápidas, demasiado secretas, y de cómo la mayoría de los contratos venían con cláusulas estrictas de confidencialidad y términos de rescisión inusuales. Quieren personas que no hagan preguntas, dijo, picoteando su ensalada, especialmente sobre el dinero. La tarde siguiente, Harper entró en un pasillo justo a tiempo para escuchar la voz de Rehena filtrándose por una puerta de oficina abierta. Si podemos asegurar la siguiente ronda para el tercer trimestre, la salida a bolsa avanza, pero necesitamos proyecciones limpias, cueste lo que cueste. Harper hizo una pausa, su corazón latía con fuerza. Sacó su teléfono de su bolso, la aplicación de grabación ya estaba abierta. Unas palabras después, Rehena dijo la frase que Harper había esperado y temido escuchar, masajea los números si tienes que hacerlo. Derek dijo, necesitamos una curva de crecimiento del 30%, ¿real o no? Esa noche, Harper revisó el audio a la luz tenue de una lámpara, con la mandíbula apretada. Sospechaba de contabilidad creativa, ahora tenía pruebas. Cavando más profundo, Harper localizó el último informe de auditoría y lo rastreó hasta una firma en Phoenix, apenas certificada, propiedad de un antiguo pasante del Langley Horizons. Era un adorno, un sello falso de legitimidad. En su próximo descanso, Harper se detuvo en el escritorio de Jenny y notó una pequeña foto enmarcada en su cajón, medio oculta debajo de los memorandos del personal. Mostraban a una Jenny más joven en un podio de librería, leyendo de una pila de páginas. Harper le preguntó con cuidado. Jenny dio una sonrisa agridulce. Una vez quise ser novelista. La vida tenía otros planes. Harper no dijo nada, pero la imagen se quedó con ella, una mujer inteligente, capaz y marginada.
En Yene, Harper vio a su antiguo yo, antes del matrimonio, antes del silencio, alguien lleno de ideas, luego le dijeron que se hiciera a un lado. Deslizó una tarjeta sobre el escritorio. Deberías hablar con un abogado laboralista, solo para comprender tus opciones. Yene levantó la vista, sorprendida, pero tomó la tarjeta de todos modos. De vuelta en su habitación, Harper sacó un formulario nuevo de la pila de plantillas corporativas que había preparado y lo firmó en la parte inferior, no como Clara WYN, sino como Harper Langley. La firma fue deliberada, limpia. Ya no se estaba escondiendo, estaba en casa. El nombre de Craig Montroe no había significado mucho para Harper hasta hace poco. Seguía apareciendo en los documentos financieros vinculados a Verdant Hecho, escondidos bajo capas de alias corporativos y entidades fantasma. Una investigación más profunda confirmó lo que sospechaba: Craig era el inversor estratégico que financiaba silenciosamente la expansión del imperio turístico de Derek. Y detrás de Craig estaba Therese Montroe, la exesposa a la que alguna vez había dejado de lado, al igual que Derek con Harper. La simetría no pasó desapercibida para ella. A través de un conocido mutuo de sus días de consultoría, Harper consiguió una reunión con Therese en un tranquilo hotel boutique en Santa Fe. Therese llegó con tacones afilados y ojos más afilados. No perdió tiempo en cortesías. «Estás aquí porque encontraste algo», dijo, sin siquiera sentarse. Harper asintió y entregó una carpeta delgada. Adentro había dos conjuntos de informes financieros: uno, la brillante proyección que Craig había presentado a la corte para minimizar sus activos maritales durante su divorcio; el otro, una hoja de cálculo interna sin procesar que Harper había recuperado de sus fuentes del resort. Los números no mentían, ni tampoco las discrepancias. Therese bajó la carpeta lentamente. Me dijo que la empresa estaba fracasando, que no había nada que dividir. Dijo que podíamos pelear por las cenizas o seguir adelante. Soltó una breve y amarga risa. Resulta que confié demasiado, o tal vez solo estaba demasiado cansada. Harper no ofreció simpatía, solo verdad. No estabas equivocada. Fuiste manipulada. Pidieron vino. La conversación pasó de la traición a las tácticas. Therese reveló que ya había contratado a un investigador privado, pero carecía de datos financieros concretos hasta ahora. Craig la había convencido de renunciar a sus derechos a acciones futuras, alegando que la quiebra era inminente. Se había marchado con un condominio, un acuerdo modesto y una cláusula de silencio. Harper se inclinó hacia adelante, con la voz baja. ¿Qué pasaría si te dijera que no solo podríamos impugnar las presentaciones, sino que también podríamos tomar el control de la junta directiva? Therese hizo girar su copa y luego sonrió. Un golpe por detrás funciona mejor cuando sabes qué mano sostiene el cuchillo. Esa noche, en una suite bañada por la luz tenue de una lámpara y rencores enterrados, dos mujeres que alguna vez habían sido empujadas al margen elaboraron un nuevo tipo de contrato, no de matrimonio u obligación, sino de influencia mutua. Esto no es venganza, dijo Harper, levantando su copa. Es reequilibrar la balanza. Therese aceptó financiar el próximo movimiento de Harper a través de un fondo de inversión filantrópico de bajo perfil, técnicamente propiedad de su prima más joven, una mujer sin vínculos públicos con el nombre de Montrose. El papeleo estaba limpio, el capital silencioso, pero le dio a Harper lo que necesitaba: una posición legítima de accionista en Everstone Holdings, la empresa matriz de la cadena de resorts. Y con ello, una nueva identidad. Willow Equity Partners nació. A la mañana siguiente, para el mundo era solo otra firma de inversión, pero para Harper, era su forma de entrar, su asiento en la mesa, su arma perfeccionada no por la furia, sino por la precisión. El juego había cambiado, y esta vez no solo estaba jugando, estaba colocando las piezas. La oficina de abogados estaba escondida detrás de una vieja librería, su letrero apenas visible desde la calle. A Harper le gustó eso, no era llamativo ni moderno, solo práctico, como el hombre de adentro. Carlos Monroe se especializó en crisis corporativas y limpieza. Tenía el tipo de confianza tranquila que ponía nerviosos a los poderosos. Harper deslizó la primera carpeta sobre la mesa, y él no se inmutó. En el transcurso de varias noches largas y café fuerte, lo construyeron, archivo por archivo, capa por capa, grabaciones de audio, facturas falsas, documentos de nómina alterados, una red de transferencias sospechosas etiquetadas como marketing, consultoría de bienestar, investigación ecológica.
Harper tenía una línea de tiempo, una lista de alias y precedentes legales apilados como municiones. Carlos lo refinó en un arsenal legal, una demanda civil por fraude financiero, una petición de revisión de accionistas y una solicitud para congelar activos a la espera de una auditoría interna. Luego llegó el disparador formal. Juntos, redactaron y enviaron cartas certificadas a la junta directiva de Everstone Holdings, un llamado a una reunión de accionistas de emergencia para discutir la mala conducta ejecutiva y la urgente reestructuración del liderazgo. Harper no solo estaba llamando a la puerta, la estaba abriendo de par en par. Silenciosamente, se mudó a un modesto apartamento de un dormitorio en Sedona. El espacio daba a colinas polvorientas y techos quemados por el sol. No era glamoroso, pero era suyo, un lugar para planificar, un lugar para reconstruir. El día que firmó el contrato de arrendamiento, su bandeja de entrada recibió un mensaje de Derek. Asunto, todavía en Sedona. Su mensaje fue corto: escuché que estás en la ciudad. Espero que podamos hablar. ¿Te extraño? Lo miró por un momento antes de eliminarlo sin decir una palabra. Esa noche, Harper se sentó en el suelo, hojeando el gastado cuaderno de cuero que alguna vez compartió con Derek. Las páginas aún llevaban la tinta de sueños conjuntos, planes de viaje, esquemas de jubilación anticipada, bocetos uno al lado del otro de una casa junto al lago. Tachó una línea y reescribió algo nuevo: cada traición es una lección escrita en sangre, pero si la aprendes la primera vez, no tienes que repetir el examen. Esa es la verdadera victoria. Cerró el libro lentamente, exhalando una tranquila determinación. A la mañana siguiente, Carlos llamó con una actualización: documentos presentados, audiencia programada, miembros de la junta notificados. Todo se estaba moviendo. Pero luego llegó lo inesperado: un nuevo correo electrónico, sin asunto, sin nombre de remitente, solo un simple mensaje: ten cuidado. No todos en su equipo le son leales. Harper lo leyó 3 veces, sus manos se detuvieron en el teclado. Un topo. Hasta ahora, había asumido que cada puerta que abría había sido abierta con sus propias manos, pero tal vez, solo tal vez, alguien del lado de Derek no era tan devoto como parecía. Era un hilo que no había planeado, una variable desconocida en un juego por lo demás calculado. No respondió, simplemente guardó el mensaje, lo marcó y agregó una página nueva a sus notas. La confianza, ahora lo entendía, era una moneda más volátil que cualquier acción. Y en algún lugar del campamento de Derek, alguien estaba listo para cobrar. La sala de juntas de Everstone Holdings, en la sede de Phoenix, brillaba con arrogancia pulida: paredes de vidrio, suculentas imponentes y una larga mesa de caoba flanqueada por sillas ejecutivas que prácticamente exhalaban dinero. Derek Langley estaba al frente, flanqueado por Craig Montroe y un puñado de otros miembros de la junta, todos esperando una revisión trimestral de rutina. Lo que obtuvieron fue algo completamente diferente. Exactamente a las 9 de la mañana, un auxiliar judicial entró en la sala con un sobresellado, entregado a mano y notariado. Craig lo abrió con el ceño fruncido. Adentro, una solicitud formal de poder y una citación para una sesión de emergencia de accionistas, iniciada por Willow Equity Partners, un accionista minoritario recién nombrado con derecho legal para exigir una auditoría interna y una reestructuración propuesta del liderazgo. La firma en la parte inferior era prístina e inconfundible: Harper Langley, en representación de Willow. La voz de Craig se tensó. Esto es absurdo. No tenemos tiempo para interrupciones. Derek siguió su ejemplo, lanzándose a un llamamiento prescrito para la solidaridad y la estabilidad en un mercado competitivo. Pero incluso mientras hablaba, la pantalla masiva al final de la sala de juntas se iluminó. La cara de Harper apareció, compuesta, confiada, enmarcada por la suave luz de la mañana que se derramaba por la ventana de su apartamento en Sedona. Sostenía una taza de té, pero su voz cortó limpiamente a través de la pantalla. Buenos días, señores. Represento a Willow Equity, y bajo la sección 4B de los estatutos sociales, estoy dentro de mis derechos para convocar esta reunión. Derek se congeló a mitad de frase, el color se le escapaba ligeramente de la cara. Harper no se inmutó. Expuso su caso con precisión quirúrgica: registros de nómina falsificados, fondos de conservación desviados a empresas no relacionadas, datos de crecimiento mal informados a los inversores. Luego llegó la grabación de audio, la voz de Rehena, clara e inconfundible, instruyendo al personal para que ajustara los números antes de presentárselos a la junta. Un murmullo recorrió la sala.
Uno de los accionistas más pequeños, previamente tranquilo y desinteresado, se inclinó hacia adelante. ¿Esto está verificado? Harper respondió antes de que Craig pudiera interrumpir. Sí. Autenticado e indexado de forma independiente, y presentado a nuestro asesor legal esta mañana. De vuelta en su apartamento, Harper se sentó tranquila y vigilante, con la computadora portátil sobre una pequeña mesa junto a ella, mientras Derek tartamudeaba una refutación. Pensó en el garaje donde por primera vez soñaron con Langley Horizons, un comienzo humilde basado en la confianza y la ambición. Esa confianza había muerto mucho antes de que la empresa saliera a bolsa. La reunión de la junta directiva cayó en el control de daños. La compostura pulida de Craig comenzó a resquebrajarse. Ofreció garantías, minimizó las acusaciones, hizo vagas promesas de revisión interna. Pero Harper no había terminado. Lanzó el golpe final con autoridad silenciosa. Una firma de auditoría independiente ha llegado a la conclusión de que existen motivos suficientes para presentar una denuncia de supervisión federal según la sección 112 de la Ley de Ética Corporativa. Ese informe se compartirá con la junta directiva en su totalidad hoy. El silencio en la sala fue inmediato y total. La mandíbula de Craig se apretó. Derek parecía querer desaparecer. Harper simplemente bebió su té. La reunión terminó en desorden. El poder había cambiado, no con un golpe de mazo, sino con el giro preciso de un voto de poder, sellado con tinta y respaldado por la verdad. Harper cerró su computadora portátil lentamente, el reflejo del pánico de Derek aún era ligeramente visible en la pantalla negra. La junta directiva no solo se estaba agrietando, estaba comenzando a fracturarse. Y la siguiente falla sería suya para moldear. La reacción fue rápida e intensa. Pocos días después de la reunión de la junta directiva, el equipo de Derek lanzó una ofensiva de relaciones públicas a gran escala. Los comunicados de prensa pintaron a Harper como una exesposa despechada con una venganza. Mientras tanto, Rehena organizó una reunión interna cuidadosamente preparada en el resort. Su voz era suave pero firme. Debemos permanecer unidos contra aquellos que utilizan la negatividad como arma para beneficio personal, dijo, gesticulando vagamente hacia la tormenta invisible. La frase interferencia maliciosa resonó en su discurso como una semilla cuidadosamente plantada. A la mañana siguiente, los titulares siguieron el ejemplo: exesposa del CEO intenta sabotear marca de turismo ecológico, fuentes afirman. Una foto granulada de Harper caminando fuera de su apartamento apareció debajo del titular. Ella no había hablado con ningún periodista, pero ellos la encontraron de todos modos. Acamparon en la puerta de su casa en Sedona, tomando fotos mientras ella llevaba las compras o se sentaba en su balcón. Ella se negó a dar entrevistas, no mordió el anzuelo, no se defendió públicamente. No necesitaba hacerlo, la verdad seguía en movimiento. El daño, sin embargo, no fue del todo estratégico. Se volvió personal cuando Jenny, la recepcionista del resort con la que Harper se había aliado en silencio, fue despedida sin previo aviso. La noticia corrió como la pólvora. La alta gerencia descubrió que había estado comunicándose con terceros, y su acceso con tarjeta fue revocado antes del almuerzo. Esa noche, Harper vio a Jen en la parada del autobús, con una bolsa de viaje a sus pies, el rímel corrido por las lágrimas que se negaba a derramar. Harper se acercó sin dudarlo. Te merecías algo mejor, dijo suavemente, entregándole un sobresellado. Adentro había una oferta formal, un puesto de tiempo completo con beneficios en la organización sin fines de lucro que Harper estaba formando, una iniciativa de defensa y recuperación para mujeres desplazadas por sistemas corporativos tóxicos. El nombre en la parte superior del membrete decía, Rising Ferns. Jenny parpadeó para contener la emoción. ¿Por qué yo? Harper sonrió. Porque todavía crees en hacer lo correcto, incluso cuando te cuesta. Más tarde esa noche, Harper se sentó sola en una pequeña cafetería ubicada debajo de los acantilados rojos. La camarera, una mujer universitaria con un aro en la nariz y ojos amables, hizo una pausa mientras rellenaba el café de Harper. «Eres tú, ¿verdad? La que están escribiendo en el periódico». Harper ni siquiera miró el periódico al que la camarera señalaba. «¿La mujer que fue traicionada?» Harper removió su café, luego la miró a los ojos. «Soy la que está reconstruyendo». Afuera, el aire del desierto se volvió más fresco, las sombras se alargaron.
El teléfono de Harper vibró, un correo electrónico encriptado, sin nombre de remitente, sin asunto. Lo abrió y se quedó congelada. Era un archivo de audio comprimido y un breve mensaje: sabrás cuándo usarlo. No todos lo siguen voluntariamente. Reprodujo el archivo a través de sus auriculares. La voz de Derek era inconfundible, enojada, acorralada, amenazante. Si no firmas los malditos números, encontraré a alguien que lo haga. No me importa si es legal, solo haz que parezca correcto. La respiración se le atascó en la garganta. Era el golpe final que había estado esperando, innegable, con sus propias palabras. Sin embargo, no actuó todavía. En cambio, guardó el archivo, cerró su computadora portátil y se recostó en su silla, dejando que el peso del momento se asentara. El polvo no se había asentado, se había agrietado, y el colapso se acercaba. La alfombra roja frente al Sedona Resort brillaba bajo el sol del desierto. Flanqueado por fotógrafos e influencers de medios de viajes ansiosos por capturar la inauguración de la expansión nacional de Verdant Resort, Derek estaba en el centro de todo, sonriendo ampliamente, vestido con un traje azul marino y lleno de confianza, saludando como un hombre que creía que el mundo todavía le pertenecía. Dentro del gran salón de baile, los invitados bebían champán bajo suculentas colgantes y pancartas minimalistas con el nuevo logotipo de Verdant. En el extremo opuesto de la sala, un escenario elevado enmarcado en luces verdes suaves esperaba el momento culminante de la tarde. Rehena flotaba por el espacio como un cisne en seda, dando la bienvenida personalmente a inversores de alto perfil y socios de medios. Ella no tenía idea de que el nombre en el sobrefinal, oradora invitada especial, segmento C, había sido aprobado por alguien que su equipo ni siquiera había evaluado. Porque Harper se había asegurado de que su nombre no apareciera en nada semanas antes. Ella había contactado discretamente a la agencia de eventos encargada de coordinar la conferencia y se ofreció a financiar una de las sesiones magistrales a través de Willow Equity Partners, etiquetada estratégicamente como una entidad que apoya iniciativas de sostenibilidad. No era una mentira, solo una omisión cuidadosa de la intención. Ahora, a medida que la luz de la tarde se suavizaba hasta adquirir un tono dorado, un automóvil blanco se detuvo en la entrada lateral. Harper salió, vestida con un traje blanco a medida que captaba la luz como el mármol pulido. Sus tacones golpeaban el pavimento con determinación. No parecía la mujer que Derek había dejado de lado, sino la mujer que alguna vez construyó una empresa desde el fondo de un garaje y había regresado con la sabiduría de cada cicatriz de batalla. En el momento en que entró, la banda de la casa cambió a una melodía familiar, Rise Again, la misma canción que Derek había usado para su primera presentación a inversores hace 20 años. ¿Coincidencia? No. Harper la había elegido ella misma. Se escucharon jadeos mientras caminaba hacia el salón principal, las cabezas girando una tras otra. Pero no fue hasta que llegó a las puertas que Derek la vio. Su sonrisa vaciló. Harper respondió con una expresión serena e indescifrable mientras se acercaba al escenario. La voz del presentador resonó por el micrófono: por favor, den la bienvenida a la recién nombrada CEO de Everstone Holdings, la orgullosa patrocinadora de nuestro evento, la señora Harper Langley. El tiempo no se detuvo, pero tartamudeó. Rehena, a mitad de sorbo, dejó caer su flauta de champán, la copa se rompió contra el suelo de mármol. Derek no se movió, no pudo. Los aplausos estallaron, no para él, sino para ella. Harper se acercó al podio, escaneando a la multitud. Su voz era tranquila y cristalina. Hace 24 horas, Everstone Holdings finalizó la adquisición de la cartera de Verdant Resorts. Hoy, me encuentro aquí no como alguien que reclama lo que se perdió, sino como alguien que ofrece un nuevo comienzo. El silencio entre los aplausos lo decía todo. Miró hacia Derek, cuyos nudillos se pusieron blancos mientras agarraba el reposabrazos de su silla. Luego se inclinó, muy ligeramente, y dijo, lo suficientemente alto: nunca viste que la junta cambió, ¿verdad? El juego no terminó, simplemente cambió de manos. La trampa se había cerrado, y Derek había caído directamente en ella, pensando que era su fiesta de la victoria. Los aplausos del salón de baile apenas habían disminuido cuando Harper entró en la suite VIP, la puerta se cerró detrás de ella. Derek ya estaba allí, sentado rígidamente en la mesa pulida, flanqueado por su abogado. Harper colocó una carpeta negra frente a él. Sin dramatismo, sin voz alta, solo precisión. Adentro,
La auditoría completa, fraude de nómina, fondos de conservación desviados, manipulaciones en las presentaciones de la OPI y la grabación, su voz amenazando a los empleados para que falsificaran números. «Puedes firmar los documentos de retiro», dijo Harper, tranquila e inquebrantable, «o le entrego todo a los federales mañana por la mañana». Derek parpadeó, intentando recuperar el equilibrio. «Construimos todo juntos». «¿Eso no cuenta para algo?» Ella no respondió. En cambio, colocó una botella de vino familiar en el centro de la mesa, la misma cosecha con la que brindaron hace años al firmar su primer acuerdo comercial. No la abrió, no tocó su copa. No era para beber, era para el recuerdo y para el cierre. Derek la miró, luego volvió a mirar la carpeta. El peso de la pérdida comenzó a asentarse en su expresión, activos, reputación, legado. Lentamente, sus dedos se envolvieron alrededor del bolígrafo. Firmó. Sin fanfarria, sin súplica, solo silencio mientras deslizaba los papeles hacia atrás. Harper lo miró a los ojos una última vez. «Este no es el fin», dijo suavemente, «solo el fin de tu parte en mi historia». Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió. Rehena apareció, insegura, agarrando su teléfono como un salvavidas. Harper se volvió hacia ella y le entregó otro sobre, una oferta de empleo real, con total transparencia. Tu última oportunidad de ser algo más que una sombra. Rehena dudó, con la cara inexpresiva, pero luego se dio la vuelta, sus tacones resonando en el pasillo. Por primera vez, no se alejó orgullosa. ¿Y Harper? Se quedó, quieta, firme, observando la caída del imperio, una firma, un silencio a la vez. La sala de conferencias se sentía diferente ahora. Sin trajes, sin accionistas, solo sillas plegables en círculo, café y tazas desparejadas, y una tensión silenciosa que flotaba en el aire mientras Harper se enfrentaba a las personas que habían mantenido el complejo en funcionamiento a través de años de silencio y supervivencia. «Esto no es una reunión general», comenzó Harper. «Es una mesa de restauración, y cada voz aquí importa». Al principio hubo dudas, naturalmente. Pero cuando Harper expuso sus planes, comenzando con el nombramiento de Jenny como supervisora regional de servicio al cliente y el lanzamiento del fondo Rising Ferns, algo cambió. El fondo proporcionaría apoyo a las mujeres que habían sido desplazadas o heridas por culturas laborales tóxicas, especialmente aquellas como esta. Invitó a cartas anónimas del personal, leídas en voz alta sin nombres, compartiendo historias de exceso de trabajo, gaslighting e intimidación. Su voz se quebró una vez, solo una vez, mientras leía una línea que simplemente decía, olvidé cómo se sentía estar segura en el trabajo. El silencio posterior dijo más que cualquier aplauso. Un servidor mayor se levantó. Eres la primera persona que ha preguntado qué queremos, no solo lo que podemos hacer por ti. Harper asintió con la cabeza, con los labios apretados. Más tarde, en su oficina, recuperó una foto enmarcada del almacén. Los mostraba a ella y a Derek, mucho más jóvenes, parados frente al garaje donde había comenzado su primera empresa. Reemplazó el pie de foto debajo, el comienzo, no el fin. Luego, con un marcador de borrado en seco en la pizarra detrás de su escritorio, escribió una sola línea: la recuperación no comienza con las ganancias, comienza con la confianza. Esa tarde, llegó un correo electrónico. El remitente era un ex empleado que Harper recordaba vívidamente, despedido años atrás por Derek por denunciar discrepancias financieras. Ahora era periodista en un medio de comunicación respetado. Me gustaría entrevistarte, escribió. La gente merece saber lo que realmente sucedió. Harper miró el mensaje durante mucho tiempo, luego abrió su diario y escribió, algunas verdades no necesitan titulares, solo necesitan ser vividas. Hizo clic en guardar como borrador y lo dejó ahí. Harper no esperaba una respuesta, no había escrito para obtenerla. La carta que envió a Emma no estaba llena de disculpas o explicaciones, era simplemente una historia, su historia, contada a través de las lecciones que había aprendido en silencio, en estrategia, en fuerza. Pasaron los días. Luego, una mañana, Harper abrió la puerta principal de su cabaña en Sedona para encontrar a Emma en el porche, con una mochila sobre un hombro. No se necesitaron palabras, se abrazaron brevemente, sin lágrimas, solo reconocimiento. Caminaron lado a lado a lo largo de Oak Creek, el agua susurrando suavemente entre las rocas.
Este era el mismo lugar donde Harper alguna vez estuvo al borde de la desesperación. Hoy, se sentía como algo completamente diferente. Solía odiarte por quedarte callada, dijo Emma, con la voz baja pero segura. Pero ahora lo entiendo. No te estabas escondiendo, te estabas preparando. Harper sonrió, con los ojos puestos en el agua ondulante. No existe una respuesta correcta, solo la valiente. Hicieron una pausa bajo un sicómoro, la luz dorada filtrándose entre las ramas. Emma se volvió hacia ella. ¿Te arrepientes de algo? Harper no dudó. Me arrepiento de haber creído alguna vez que era pequeña. Más tarde esa tarde, tomando café y con diarios abiertos, Emma la sorprendió de nuevo. Estoy pensando en tomarme un semestre libre. Hay algo en este lugar, y quiero ayudar. Tal vez podríamos construir algo juntas, para chicas como yo, como tú, un programa. Harper sintió que su corazón se aceleraba, no de dolor esta vez, sino de asombro. Mientras el sol se ponía detrás de las rocas rojas, abrazó a su hija y susurró, una vez pensé que había perdido todo, pero te tengo a ti, y eso significa que me han dado un nuevo comienzo. No hubo alfombra roja, ni fanfarria, solo un amplio círculo de sillas bajo el cielo abierto, donde la brisa llevaba el aroma de la salvia del desierto y la tierra fresca. Harper se encontraba en el centro, no como una victoriosa, sino como alguien que había dado un giro completo. Dio la bienvenida al personal, antiguos huéspedes y mujeres locales que alguna vez habían pasado por estas puertas con dolor en los ojos. Esto no es una celebración de la conquista, comenzó, sino de retorno, de encontrarnos a nosotras mismas de nuevo. El complejo ahora llevaba un nuevo nombre, Liternity. Había hecho que quitaran el letrero viejo en silencio, y en su lugar había algo más pequeño, más intencional. Como el carillón que volvió a colgar en el porche, el que Derek alguna vez se había burlado. Ahora sonaba suavemente, como un susurro de resistencia. Después de la breve ceremonia, se reunieron para replantar el jardín nativo, las manos de todos en la tierra, las risas mezcladas con el canto de los pájaros. Una mujer de unos 60 años se acercó a Harper. ¿Por qué no lo llevaste a los tribunales? ¿Lo destruiste? Harper sonrió. Porque ya gané, solo que no de la manera que él entendería. Más tarde, en su escritorio, Harper abrió su computadora portátil y comenzó su primera publicación para el blog del nuevo programa, Reconstrucción después de la ruptura. Escribió, no siempre tienes que gritar para que te escuchen, a veces, mantenerse firme es suficiente. Deja que tu integridad hable más fuerte que el daño causado. Esa noche, se quedó sola en el porche. Las estrellas brillaban sobre Sedona, el viento suave contra su piel, el carillón cantó una vez más. Y Harper, con una respiración pacífica, susurró en la noche, nunca fue venganza, solo regreso, con paz en mis manos. Él se llevó nuestro fondo de jubilación y me dejó por una mujer la mitad de su edad. Esta historia no trata solo de la traición, se trata de reclamar el poder con gracia, inteligencia y una autoestima inquebrantable. Lo que más me sorprendió del viaje de Harper no fue su venganza, fue su contención. En un mundo donde el dolor emocional a menudo exige una justicia ruidosa, el camino silencioso y deliberado de Harper hacia la restauración se sintió no solo refrescante, sino profundamente digno. Hay algo profundamente empoderador en un personaje que se niega a dejar que la amargura defina su regreso. Harper podría haber elegido la humillación pública, la guerra legal o la represalia emocional, y habría estado justificada. Pero en cambio, reconstruyó su identidad no a través de la destrucción, sino a través de la precisión, la previsión y la empatía. Eso, para mí, es poder real. Su transformación de una esposa en las sombras a una arquitecta silenciosa de la justicia dice mucho sobre la fuerza que proviene de la paciencia y la claridad. La historia nos recuerda que la autoestima no se demuestra a través de la venganza, sino a través del conocimiento de tu propio valor, incluso cuando otros lo olvidan. También admiro cómo la historia replantea la idea de justicia para las mujeres de mediana edad. A menudo, en narraciones como estas, las mujeres son mártires o villanas. Harper no es ninguna de las dos. Es metódica, emocionalmente inteligente y profundamente humana. Escucha, le duele, pero actúa con intención. Su viaje desafía las suposiciones sociales de que las mujeres mayores se desvanecen en el fondo una vez descartadas. En verdad, pueden elevarse más alto, más feroces y más arraigadas que nunca.
Finalmente, lo que permanece conmigo es el último susurro de la historia, nunca fue venganza, solo regreso, con paz en mis manos. Esa línea resume lo que hace que esta historia sea inolvidable. No es un grito de retribución, es una suave recuperación del espacio, la identidad y el propósito. Harper no solo recuperó su vida, la elevó. Y al hacerlo, nos ofrece a todos nosotros, especialmente a aquellos que han sido lastimados, el permiso para sanar sin odio. En la vida, la justicia no siempre ruge, a veces llega en silencio, en forma de resistencia, claridad y elección de la paz sobre el orgullo. La verdadera fuerza no está en contraatacar, sino en mantenerse en pie cuando todo intenta enterrarte. Y a veces, las victorias más poderosas son aquellas que no necesitas anunciar porque la curación en sí misma es la prueba. Si esta historia te conmovió, nos encantaría escuchar tus opiniones en los comentarios a continuación. No olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para que nunca te pierdas un momento en el que la verdad encuentre su camino.